Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo culto de oración aquí a través de los canales de comunicación de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Saludamos de manera especial a nuestros amigos que semanalmente nos visitan desde distintos lugares del mundo y se unen a nuestro culto de oración. Agradecemos a Dios por tener este privilegio de comunicarnos a través de nuestras plataformas y también por todas las bendiciones que ha tenido para con nosotros. Hoy en nuestro culto de oración recibiremos nuevas noticias de los campos misioneros mediante nuestra hermana Doris Maya, para luego pasar al repaso de la lección que esta semana estará a cargo de Mónica Tavilo. Y en el espacio infantil, Alberto Titi Valenzuela nos traerá una interesante historia para los más pequeñitos. Y les recordamos que este programa es transmitido a través del canal YouTube de la Iglesia de Ñuñoa, también a través de Facebook Live y Twitter. Y también aprovechamos, ¿cierto?, de recordarles que visite nuestro sitio web www.iasdn.org para que se informe de nuestras actividades, conozca nuestra iglesia y pueda también descargar en forma gratuita interesante literatura que ponemos a su disposición. Los invito ahora a buscar la presencia de nuestro Dios para comenzar este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por tus bendiciones, por tu cuidado que has tenido durante la semana que terminó con cada uno de nosotros. Gracias porque a pesar de todas las cosas que han pasado, las cosas que estamos viviendo, las dificultades, las penas, las alegrías, Señor, tú siempre estás junto a nosotros en cada momento. Y ahora esta mañana queremos pedir que tú nos acompañes en este culto, que tú seas el invitado especial y que tu Espíritu Santo también esté en cada uno de los hogares que esta mañana escucharán tu palabra. Quédate con nosotros, amado Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las maneras más hermosas de oración es la música. Y acá en nuestro culto tenemos la oportunidad de hacerlo todos juntos. Así que les invito a que cantemos con mucho entusiasmo estas hermosas alabanzas. Todo con fe, con amor.
Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. En esta mañana me toca compartir las hermosas historias del campo misionero, destinadas en esta ocasión para la India. India es uno de los países que actualmente tiene más de 300.000 mezquitas, mucho más que los musulmanes. Ellos también se alimentan de la leche de búfala, puesto que la vaca sigue siendo un animal sagrado. Para las bodas y ocasiones importantes, ellos usan la flor de la caléndula, muy conocida actualmente por su colorido, su belleza, y también es usada por la cosmética a nivel general. Hoy les hablaré acerca de Shilama. Shilama es una mujer que tenía 20 años de edad cuando quedó viuda con un hijo de 5 años. Su esposo falleció por fuertes dolores de estómago y ella quedó viuda. Ella no soportó la idea de quedar sola con un hijo pequeño. Un día ella se sacó sus pendientes, sus collares, sus joyas que llevaba en sus brazaletes y se las dejó a su hermana junto con su hijo y le dijo: voy a hacer un trámite y regreso. Pero la idea de ella era no regresar jamás. Ella se fue a una aldea cercana donde ella vivía y se tiró a un pozo. Allí un hombre a la distancia la vio que flotaba en el agua y la rescató. La llevó de vuelta donde su hermana con su hijo y ella allí decidió irse a otra ciudad. Y esta ciudad era Bangladesh. Allí ella se fue en un tren y la gente que la vio le dijo: tú eres muy joven, tienes un niño muy pequeño, no vayas allá, es muy peligroso. Ella así todo decidió ir. Cuando llegó a la ciudad, dice que un mototaxista se la llevó gratis a una catedral y allí ella se sentó. Se sentó a llorar, a pedir ayuda, y cuando ella comenzó a llorar y a sentir que necesitaba la ayuda de alguien, encontró en el suelo un papel que estaba el rostro de Jesús. Ella no era cristiana, pero sí reconoció a Jesús y le dijo: a ti te hablo, le hablaba al papel, te estoy hablando a ti, necesito que me ayudes, por favor. Y en eso que ella levanta su cabeza, aparece una mujer la cual le brinda comida para ella y su hijo. Y ella comenzó a llorar
y a pedir que por favor le diera trabajo. La mujer le dijo que no podía, pero sí apareció un hombre que al verla llorar le dijo: ven conmigo a mi casa, yo te voy a dar trabajo. Y ella allí comenzó a hacer el aseo, y posteriormente la llevó donde otra persona que también necesitaba que le hicieran el aseo, y este era un pastor adventista, el cual descubrió que esta mujer no sabía leer ni escribir, y paulatinamente, progresivamente, ella comenzó a leer la Biblia. Luego comenzó a ir los sábados con el pastor y su familia a la iglesia. Y pronto ella tomó la decisión de entregar su corazón a Jesús. Luego el pastor fue trasladado y el sustituto que llegó le dio trabajo en un colegio adventista allá en la India. Ella trabajó 34 años y en el 2004 ella se jubiló. Hoy Chelama está tremendamente agradecida de Dios porque no tenía nada, estaba en cero, pero Dios tenía un plan en la vida de ella y ella está agradecida porque pudo llegar a ese lugar y conocerlo. Ella hoy día alaba a Dios por lo que hizo en su vida. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. A lo mejor no tenemos los recursos, a lo mejor no tenemos las cosas a nuestro alcance, pero si nosotros tenemos fe y le pedimos a Dios que pueda hacer en nuestra vida lo que Él quisiera para ser bendición para otros, sin duda que Dios lo hará. Seamos generosos en este 13º sábado, porque las ofrendas van destinadas a este país tan lejano para reanudar la reconstrucción de la iglesia a la cual Chelama participa. Queremos comentar este día sobre el Arca de Noé. El Arca de Noé es en realidad una pieza de ingeniería de nuestro Dios, porque tenemos un versículo bíblico el cual nos habla, en el cual Dios dio las instrucciones técnicas, cómo hacerlo. Estas instrucciones técnicas tienen instrucciones muy precisas. Por ejemplo, haz una arca de madera de gofer. La madera de gofer es una madera muy dura. Esta madera dura era absolutamente indispensable a ocupar para poder hacer un arca con la resistencia en todas sus estructuras, que resistiera al mar que tenía que enfrentar. Este mar iba a ser, desde luego, de características catastróficas, es decir, tenían que resistir todas estas vigas y todas estas plaquillas y todos los elementos, un embate fuertísimo del mar. Entonces, la madera de gofer era la indicada, una madera muy dura que cuando se pone en el agua se hunde. Segundo, se le dijo que hiciera aposentos. Los aposentos son lugares que separan a los animales unos de otros. Es decir, no hay ninguna posibilidad que uno se acumule con el otro y pueda chocar. Eso significa que no hay superficies libres, como se llama en términos navales. Ahora, el hecho de que haya compartimentos eliminó las superficies libres y evitó ese gran peligro de volcarse el arca. Tercero, le dijo que pusiera brea por dentro y por fuera. Esto significa que al usarle esta brea para poder impermeabilizar, también daba resistencia a esas planchas, las cuales podían recibir los embates de los troncos que estaban golpeando el arca por fuera. Pensemos que el diluvio es un gran tsunami, el cual barrió con millones de árboles que estaban flotando en el agua. También se dio una instrucción que el arca tuviera dimensiones, unas dimensiones muy específicas. Esas dimensiones, más que discutir si los codos eran de tal dimensión o de tal otra, como a veces sucede, lo interesante es la proporción de ellos. La proporción de ellos da justo una proporción de 6:1, el largo con el ancho, y eso es perfecto para la estabilidad de un buque, de acuerdo a las técnicas navales modernas. Y segundo, el largo por el alto del buque también es 10:1 y le da otra proporción fantástica para lo que un buque necesita en la ingeniería naval moderna. Podemos hablar de los animales. Esta arca tenía 9.300 metros cuadrados de superficie, lo cual daba espacio de más a todos los animales. Se ha hecho un estudio de factibilidad
donde el arca tenía que llevar más o menos 15.754 animales, machos y hembras. Ahora, de estos animales ocupaban solamente el 46% del arca, quedando la mitad de ella desocupada. Por lo tanto, el Señor dispuso de espacio para más personas que pudieran haber subido al arca. Cuando pensamos en área, son 9.300 metros cuadrados. El estadio Maracaná tiene solamente 7.140 metros cuadrados. Así que teníamos un área más que suficiente para poner todos esos animales. Y había espacio para otras personas. La pregunta también es, ¿tuvieron que subir todos los animales que existen hoy dentro del arca? No, no todas las razas. Solamente un perro, por ejemplo, un perro que es el lobo ancestral, en cuyo ADN estaba toda la información genética para los otros animales que le sucederían después en su propia familia. También los equinos y los bovinos, todos ellos también solamente de un animal ancestral. Por eso es que se reduce mucho el número de animales necesarios a llevar en el arca. Muy bienvenidos, hermanos, a este sábado. Agradecemos a Dios por sus cuidados y permitirnos repasar juntos la lección de esta semana que lleva como título Más lecciones del Gran Maestro. Vamos a repasar algunos eventos de la vida de Adán y Eva, Jacob, una mujer cananea y el ciego Bartimeo, y veremos cómo Cristo actuó en cada uno de ellos. Pero antes, quiero invitarlos a inclinar sus rostros para pedir la sabiduría de Dios para comprender lo que Él desea comunicarnos a través de esta lección. Amantísimo Padre, te agradecemos, Señor, por este hermoso sábado que nos das. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Y pedimos que tú te quedes con nosotros en esta lección que vamos a repasar, que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas mostrar, Señor, cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, tu sabiduría y tu Espíritu Santo para que te quedes con nosotros. Por Jesús, amén. La lección de esta semana nos remite al versículo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 52, y que dice: Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Durante esta semana hemos podido comprender aún mejor cuánto necesitamos del Gran Maestro. Cuando miramos hacia atrás y recordamos lo que hemos hecho, los pensamientos inapropiados que pasaron o que pasan por nuestra mente, o la forma en que ofendimos a alguien con quien nos disgustamos, podemos asombrarnos con nuestro actuar. Y no tengo dudas de que entendemos muy bien el versículo que dice que no hay justo ni uno solo. Nuestra vida está construida sobre muchos errores y malas decisiones que surgen del orgullo y la ansiedad de hacer las cosas a nuestra medida o según nuestros criterios. La verdad es que esta forma es parte de lo que somos como pecadores y es lo mismo por lo que ha pasado toda la humanidad. Es por esto que es tan importante estudiar la palabra de Dios. En ella encontramos historias de hombres y mujeres que cometieron los mismos errores, pero también en ellas encontramos la esperanza del perdón, de la transformación de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando nos encontramos en sus brazos. Así como lo hicieron muchos personajes de la historia que podemos encontrar en la Biblia. La verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable de pecaminosidad. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y caída. Gracias a Dios Padre, que permitió que Jesús viniera a nuestro planeta y nos enseñara el camino con sus enseñanzas.
Nos mostró el camino con su ejemplo y nos hizo un camino a través de su muerte y resurrección. Solo Cristo es nuestro ejemplo y nuestro Salvador. Así como nosotros nos hemos sentido mal y avergonzados en más de una ocasión, lo hicieron prácticamente todos los personajes que aparecen en la Biblia. La verdad es que no puedo decir que mi vida difiere mucho de lo que pasó en la historia de muchos hombres y mujeres de fe. Sus historias son muy similares a la mía. Esa vergüenza de pecar, de realizar cosas que no corresponden, se puede observar desde que Adán y Eva fueron lanzados del jardín del Edén por traicionar al Creador. También podemos leer otros relatos como la historia de Jacob, la mujer sorprendida en adulterio, David, Salomón, Pedro, entre tantos otros. Pero leer la palabra de Dios nos permite conocer que el Evangelio es la gran esperanza que tenemos todos nosotros que somos pecadores. La muerte de Cristo es para todos los que buscan el perdón, el alivio a su sufrimiento. A todos nos une nuestra gran necesidad de conocer a Cristo. Y esta educación cristiana traerá finalmente la salvación a cada persona que desea conocerle. Jesús, nuestro gran maestro, es nuestra única y suficiente solución. Así es como lo dice Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, en Génesis 3, capítulo 3, versículo del 1 al 11, nosotros encontramos el relato de Adán y Eva. Ellos solo tenían la instrucción de no tomar el fruto prohibido. El árbol representaba la decisión diaria para ellos de seguir la voluntad de Dios en sus vidas o seguir la suya propia. La tentación era tan simple como las tentaciones que diariamente nosotros enfrentamos: hacer nuestra propia voluntad o seguir los consejos de Dios para ser felices. Lamentablemente, Adán y Eva cedieron y desde ese momento comenzó a desarrollarse un sentimiento que jamás habían sentido. Ese sentimiento no era grato, al punto que les hizo sentir vergüenza de sí mismos, ya que estaban desnudos y temían encarar a Dios. ¿Les parece que esa situación es familiar? ¿La hemos vivido alguna vez? Bueno, ese temor y esa vergüenza en Adán y Eva generó que ellos se escondieran. ¿Por qué Dios ahora le pregunta a Adán y Eva dónde están? ¿Será que él no sabía? Por supuesto que sí. Dios sabía que habían comido del árbol prohibido y esto era de consecuencias muy graves. Esta acción representaba que ambos habían sido vencidos por la tentación de dejar a Dios de lado y declarar: yo mismo puedo tomar las decisiones de mi vida y tengo la autoridad aún sobre la palabra de Dios por tradiciones para mi conveniencia. Así es como las personas hemos vivido durante todo este tiempo. Satanás, usando como medium a la serpiente, hizo que ellos desobedecieran y comieran del árbol del fruto prohibido. Entonces sus vidas se descarrilaron totalmente y cuando Dios los llamó, corrieron a esconderse. ¿Y por qué esconderse? Hoy la situación no ha cambiado para nosotros. Habitualmente nos estamos escondiendo de Dios cuando nos alejamos de Él. Siempre que imagino esa escena de Cristo llamando a Adán y Eva y la comparo con lo que hacemos con las madres cuando llamamos a nuestros hijos que se han escondido, pensando que la mamá ni siquiera sabe dónde está, me surge un sentimiento de ternura. Muchas veces los niños piensan que están muy bien escondidos, pero podemos verlos o podemos incluso oírlos. Ya sea porque vemos una parte de su cabello, vemos una parte de su ropa, sus pies, o escuchamos los ruiditos o esas risas que ellos hacen mientras están escondidos pensando que están engañando a sus padres. Esa situación es tierna, nos genera a los padres una ternura y también una simpatía. Y como madres o padres simplemente sonreímos por dentro y seguimos el juego. Con amor también hacemos la pregunta: ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? Y esto lo hacemos para que ellos sigan creyendo que no los vemos.
pero también esperamos que ellos respondan. Sabemos que ellos van a salir con sus frases graciosas o con sus actitudes también simpáticas. Cristo, probablemente en ese momento, quizás con el mismo amor, Él estaba triste, pero no por la situación de haber comido el fruto, sino por toda la consecuencia que esto implicaba, por la decisión que ellos habían tomado. El fruto, la verdad es que no significaba nada, pero sí la decisión y la acción de haber desobedecido a lo que Dios les había pedido. Sin duda Dios sabía dónde estaban, y porque los sigue amando, o los seguía amando, y los llama con intención de ayudarlos para que ellos puedan reconocer su necesidad y confesar su pecado para librarlos de la culpa y de los resultados de una vida en desobediencia. Lo mismo ocurre hoy. Sigue llamándonos para ayudarnos. Qué admirable es el amor de Dios. Busquemos en el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículos 11 al 19. Pablo contrasta lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. Deshacer todo el mal que habían hecho. De hecho, el versículo 18 dice, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. En contraste de lo que hicieron Adán y Eva, esconderse de Dios avergonzados, Jesús enfrentó la culpa, la vergüenza y pagó con su muerte inocente el precio por nuestros pecados. Dios mismo vino a rescatarnos. En Adán murieron muchos, pero en Jesucristo abundó la gracia. En Adán vino el juicio para condenación, pero en Jesucristo vino la justificación. En Adán reinó la muerte, pero en Jesucristo reinaremos en vida. En Adán vino la condenación, pero en Jesús vino la justificación de vida. En Adán muchos fueron constituidos pecadores, pero en Cristo muchos seremos constituidos justos. Desde entonces, toda la raza podemos ser salvos. Y si no huimos y venimos a su llamado, cuán importante es no rechazar a Dios. Si aún estamos en pecado y culpa, ¿seguiremos escondiéndonos de Dios? La educación cristiana, que es el plan de salvación, es tan abarcante, tan maravillosa, que nos muestra la verdadera cosmovisión de quién es Dios. En toda nuestra vida, esto es lo único que tiene consecuencia eterna, porque todas las obras terrenales serán destruidas. No importa dónde estés, es importante que recuerdes que Dios tiene un plan desde el inicio para rescatarnos y darnos salvación a pesar de nuestras caídas. El plan de salvación es el único plan que Dios tiene para tu vida. Aunque tú tengas muchos otros planes, mientras vivas en este mundo de pecado, no debes perder de vista que Cristo pagó tu deuda para que hoy tengas la libertad de escoger ese regalo y saber que eres salvo por la sangre preciosa de nuestro Cristo Jesús. Ese plan no puede estar fuera de tu vida. A través de la historia del Antiguo Testamento, Dios nos enseña lecciones de su gracia salvadora. Es así como encontramos la historia de Jacob. Él había caído, con la ayuda de su madre, en crueles engaños hacia su padre y hermano. Tomar la bendición de su hermano mayor no era un tema simple y su hermano no perdería la oportunidad de tomar venganza, especialmente después de la muerte de su padre. Jacob debía huir antes de que su vida fuese afectada. No sé si ustedes pueden visualizar esa imagen. Cuánta angustia tiene que haber sentido Jacob. Era además una situación triste, ya que el panorama no era alentador. Existía la posibilidad de que nunca más pudiese ver a sus padres. Y efectivamente, nunca pudo volver a su madre. Nosotros también hemos estado en la misma situación. Hemos sido fugitivos de nuestros propios pecados porque no tenemos la valentía de enfrentarlos. No queremos pedir perdón, no queremos que nos vean débiles y mucho menos queremos que nos vean poco consecuentes con lo que decimos creer. ¿Quién naturalmente quiere obedecer a Dios? Hoy, nuestra naturaleza caída nos lleva constantemente a realizar nuestra voluntad,
la que generalmente va en contra de lo que Dios desea que hagamos, porque nuestro orgullo nos lleva a ser egoístas y velar solo por nuestros propios intereses. El yo siempre está presente. Aún así, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 17, podemos encontrar un ejemplo de la maravillosa gracia para aquellos que están huyendo de Dios debido a su vida en pecado. Jacob se había convertido en un fugitivo al huir de su familia por los engaños realizados hacia ellos. No sabemos cuántos días Jacob caminó en dirección a otros parientes, pero tiene que haber sido el tiempo suficiente para meditar en las terribles consecuencias de haberse dejado influenciar para engañar a su padre y provocar la ira de su hermano. Ese camino debe haberlo hecho muy triste, muy desanimado y solitario. Se dirigía hacia un futuro que desconocía. Pero Dios salió a su encuentro y le infundió el ánimo que necesitaba para mantenerlo firme durante los difíciles años que iba a pasar en el exilio. Una noche, con el cielo como techo, se duerme y recibe el sueño de la escalera que une el cielo con la tierra. En ese sueño oye una voz que le promete que tendrá una larga descendencia. Jacob había escuchado esa promesa desde que había nacido. Sin embargo, debe haber pensado que por su engaño él estaría fuera de esa bendición. También es muy probable que por su mente pasaron muchos pensamientos sobre ese futuro incierto. Pero Dios busca a Jacob para confirmar su pacto a pesar de haber pecado y salvarlo a través de Jesús. Jacob, en su momento de aflicción, estaba preparado para responder a la renovación del pacto de fidelidad que amorosamente Dios le estaba ofreciendo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados por nuestros propios pecados? Al igual que hizo con Jacob, Dios sale a nuestro encuentro, nos asegura el perdón, nos fortalece y nos anima a seguir caminando de su mano. Lee el libro de Isaías, capítulo 42 y el versículo 16 esta tarde, y verás esa hermosa promesa que Dios nos tiene. Pablo, mucho tiempo después, ve la visión de la escalera de Jacob que representa a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue siempre su sostén y consuelo, y por quien sacrificaba su vida en obediencia a su llamado. Jacob se despierta y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo que sucede aquí es impresionante, porque él jura lealtad a Dios para toda su vida. Cuán importante es que hagamos lo mismo. Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados. Nuevamente, este principio debe ser el eje en la educación cristiana. Dios nos ama porque seguimos siendo sus hijos a pesar de haber pecado. Ese mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús en el Nuevo Testamento que vino a morir y enseñarnos el camino a través de sus enseñanzas. En el libro de San Juan, el capítulo 1, versículo 1, encontramos lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Creador, el Divino Maestro, vino en rescate de todos nosotros, que estábamos perdidos, y para hacerlo se hizo uno como nosotros. Así lo dice el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Es asombroso que el mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y con los patriarcas y profetas, ahora se personificaba en Jesús para conocer de primera mano la voluntad y los caminos de Dios. Hoy para nosotros, Dios se nos revela directamente a través de su santa palabra, la Biblia. Durante ese periodo, Juan el Bautista había estado preparando el camino para Jesús y era reconocido por ser un gran predicador. Un día vio a Jesús y lo presentó como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos de los seguidores de Juan el Bautista deciden incluso seguir a Jesús y lo llaman rabí, que traducido es maestro. Un rabí en la época de Jesús era un maestro formado en estudios para ser un especialista en la palabra de Dios y la filosofía, pero también era responsable de la educación de la comunidad judía. Sus grados
se pueden comparar a los cursos doctorales que hoy día otorgan las universidades acreditadas. Pues bien, este maestro, este rabí, ese era el más asombroso y grande maestro que había llegado, el único enviado por el cielo mismo. Era Dios que había descendido en forma humana. Y en esa forma actuó como rabí. Por eso es de suma importancia aprender y enseñar todas las verdades espirituales por las palabras y el ejemplo de Jesús. El verdadero carácter amoroso de Dios brilla a través de toda la enseñanza que Jesús quiere entregar a quienes lo rodean. Por esto, está constantemente atento a quienes le hablan a su alrededor, especialmente aquellos que eran rechazados, como lo hizo con la mujer que se relata en los libros de Mateo, capítulo 15, y Marcos, capítulo 7. La historia menciona que Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón. Había cruzado a un lugar donde habitaban muchos extranjeros y las tensiones étnicas hacían ebullición. El ambiente se sentía como una olla hirviendo. ¿Pueden imaginarse ese ambiente? Los de la ciudad de cultura griega miraban con desprecio a los que vivían en el campo. Herodes, además, había ejecutado a Juan el Bautista y Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Al sentir la tensión que reinaba, Jesús entró en una casa con la intención de que nadie supiera que estaba allí. Sin embargo, esta mujer cananea lo encontró. Ella tenía todo en su contra porque en su cultura no tenía cómo hacerse valer, pero su hija estaba enferma y persistió en pedir ayuda. Este relato que nos muestra Mateo contiene mucho prejuicio y en esta sociedad abundan muchas barreras que separan a la gente, ya sea de índole religioso, cultural, étnico y político. Personalmente, cada vez que leo este relato, me queda la sensación de que Jesús parecía discriminar a esta mujer cuando le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer pudo sentirse rechazada, quizás así fue, pero sucedió algo extraordinario. Ella respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que nunca tendrían un perro como mascota. Su comentario explotó con una fe tan contundente que por eso Jesús sanó a su hijita y le responde diciendo, hágase contigo como quieres. Tal fe que confía de esa manera es necesaria aun cuando las cosas no sucedan como nosotros quisiéramos. Tener una fe a toda prueba es la que honra a Dios y es la que Dios honrará a los que le buscan de esa manera. El mismo Dios que creó a Adán y Eva, que guió a Jacob y al pueblo de Israel, es el mismo Dios que, como el gran maestro de Galilea, viene y sana a la hija de la cananea despreciada por su etnia, cultura y política de ese tiempo. A veces parece sorprendente que los más sencillos, los que no tenían estudio o educación, fueron los primeros en reconocer al Mesías y confiar que el camino que él les mostraba era un camino de felicidad y amor. Pero aquellos que estaban mejor preparados, que podrían reconocer que el Mesías había llegado porque conocían la palabra de Dios y podían incluso hasta recitarla, fueron los que más lo rechazaron al punto de llevarlo a la cruz. Eran ciegos espirituales, como lo menciona el libro de Juan en el capítulo 9, los versículos 40 y 41. Esto nos hace pensar que no importa cuánto sepamos de doctrinas, si no tenemos una relación con Cristo, no podremos reconocer su voz. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, ahora las autoridades políticas y religiosas se habían unido a él y estaban preocupados por el progreso de Jesús. Sus seguidores incluían a los más pobres y necesitados y tantas personas vulnerables que desesperadamente esperaban un cambio. Cada vez que pienso en este panorama, me hace ver que las circunstancias no son distintas a las que vivimos hoy, especialmente a lo que vivimos hoy día a nivel nacional. El mundo estaba lleno de corrupción, desprecio sobre los débiles y personas vulnerables.
Cristo quería darles esperanza, pero todos los líderes malvados en ese momento estaban dispuestos a detener y anular su misión. Los discípulos también estaban desconcertados y no lograban comprender la misión de Jesús. En el libro de Marcos, los capítulos 8 y 10, Jesús desafía a sus discípulos a dejar su ceguera espiritual para ver lo que realmente importaba. Y aparece en escena Bartimeo, el ciego que seguía a Jesús por el camino, quien a gritos y con fe veía a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le da la sanidad, especialmente porque él podía ver lo que sus discípulos no podían ver. Cristo estaba colocando frente a frente a Bartimeo con los discípulos, porque él tenía un espíritu sensible a Dios, mientras que los otros solo tenían incredulidad. Con esto también abre los ojos a sus discípulos para mostrar que Jesús solo es el gran maestro. El ejemplo de Bartimeo es hermoso. Tan pronto como fue rescatado de su ceguera física y espiritual, siguió a Jesús camino a Jerusalén. En este viaje seguramente percibió todos los días la sabiduría del gran maestro. Con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, quería respirar su espíritu y hacer su voluntad. Ver abarca más que el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje y de captar que quien es el gran maestro es nuestro camino a la vida eterna. Ver a Jesús como el que satisface el deseo más profundo de nuestra alma es tener una vida nueva y mejor con esperanza. Leamos lo que dice Hebreos, el capítulo 5 y los versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este texto nos enseña que la verdadera educación es madurar en nuestra fe por el conocimiento que se adquiere, el aprender y practicar en nuestra experiencia toda la vida y obra de Jesús, nuestro único Salvador. Elena de White nos dice, entre otras cosas, que cuando realmente respondemos al gran maestro, deseamos vehemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia. Te invito a que hoy en la tarde abras tu Biblia y leas los capítulos 5 y 7 de Mateo. Esta parte de la historia se le conoce como el Gran Sermón del Monte, porque es uno de los grandes resúmenes de lo que el gran maestro quería que sus alumnos supieran. Y el discurso de apertura incluso se expresa como una verdadera constitución, pero no como la que queremos construir en nuestro país, sino esta es una constitución que pertenece al reino de Cristo que pronto Dios vendrá a instaurar. Jesús es maestro, ejemplo y salvador, todo al mismo tiempo. Y algo que debemos aprender es que Cristo no expone el pecado, sino que lo conquista. Al igual que una persona que viaja a través del tiempo al pasado y lo cambia para modificar el futuro, la vida y la muerte de Jesús revierten las consecuencias históricas del fracaso de Adán. Así lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 2 al 21. Para los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, la gracia, la justificación y la vida eterna son realidades presentes. Por experiencia puedo asegurarte que Jesús es alguien en quien podemos confiar, alguien a quien debemos escuchar porque solo Él es el camino a una vida nueva y mejor. Hemos estudiado 3 grandes lecciones del gran maestro de Galilea. Un Jesús que nos deja sus enseñanzas, un Jesús como nuestro ejemplo y un Jesús como el camino. Nos mostró el camino con su ejemplo y nos hizo el camino con su muerte y resurrección. ¿Deseas caminar en los pasos del gran maestro y seguir enseñando sus enseñanzas? Cuando realmente veamos al gran maestro como realmente es y su gran amor por la humanidad caída,
Anhelaremos reproducir su imagen en nuestras vidas, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia. ¿Será que ahora sí quieres entrar en ese reino? Los invito a terminar este repaso con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, te agradecemos por este estudio. Te agradecemos por las enseñanzas, por tu ejemplo que nos dejas en tu palabra. Pedimos, Señor, tu Espíritu Santo para que nos dirija a estudiar, a conocerte y a seguir todo lo que tú hacías. Ayúdanos y transforma nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros sueños, que puedan ser los mismos que tú tienes para nosotros. Y pedimos, Señor, una bendición especial por cada enfermo, por cada persona que se sienta angustiada. Cuídalos, protégelos y dales la paz que solo en ti podemos encontrar. Todo esto te lo pedimos por Jesús. Amén. ¿Qué tal, queridos auditores? Es una alegría saludarlos al inicio de su programa Enseñanzas de Jesús a través de las ondas de radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. El mundo cambió y Nuevo Tiempo continúa a paso firme trabajando, unidos en la misión, adaptándonos a lo que necesitan las personas en nuestro país. En estallido social y en pandemia seguimos entregando el Evangelio, grabando y produciendo programas, innovando con nuevas propuestas, trabajando desde nuestros hogares y saliendo a terreno bajo las normas sanitarias. Ya nos instalamos en la ciudad de Chillán los primeros días de 2020 y seguimos preparando nuestro futuro hogar laboral con los permisos legales e instalaciones técnicas. Y como siempre, seguimos vinculándonos con la iglesia local y nacional. Hemos acompañado semanas evangelísticas con el vicepresidente de la División Sudamericana, Pastor Bruno Razo, y con el evangelista de la Red Nuevo Tiempo para el Mundo Hispano, Joel Flores. Grabación de sermones para semanas de evangelismo con el equipo de Escuela Bíblica. Hemos registrado actividades y eventos que realiza constantemente Abra Chile, inaugurando y coordinando albergues, además de colaborar en controles y ayudas sanitarias en la región de Ñuble. Y también, por supuesto, en pandemia, hemos realizado ayuda social en algunos puntos de Chillán, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador ayudando al prójimo. Hemos colaborado con videos institucionales en la Corporación Adventista y en Superbom. Y para seguir aportando al Evangelio, tenemos nuevos proyectos, videos creacionistas exclusivos para las redes sociales con el destacado conferencista Claude Godard. Con Escuela Bíblica partimos este año con más de 2.300 estudiantes de la Biblia, captados en el año 2019 por Influencia Nuevo Tiempo. Y este año, para honra y gloria de Dios, estamos llegando a los 1.000 estudiantes, contactados por radio, TV y redes sociales. Y ya son más de 29 personas que han aceptado entregar su vida al Señor por medio del bautismo. Persona contactada, persona discipulada. Ese es nuestro lema. Este año hemos innovado en las nuevas plataformas digitales como Zoom, donde tenemos clases bíblicas reuniendo a más de 80 alumnos por semana. Los lugares más extremos del territorio siguen siendo alcanzados con el Evangelio en nuestros programas. Radio Nuevo Tiempo, además de haber llegado a Isla de Pascua, Arica y Punta Arenas, está pronta a instalarse en Puerto Williams, la ciudad más austral del planeta, y en Caldera, en el desierto más árido en el extremo del país, para llevar el Evangelio a los lugares más alejados del mundo. Y tenemos nuevos programas, muchos de ellos con programación en vivo. Biblia Fácil, Daniel y Apocalipsis, para estudiar profecías en tiempos finales. Nuevo Tiempo en sábado,
acompañando en el día de reposo durante 3 horas en directo, y destacamos La Voz del Menor con los más pequeños y Bajo sus alas, de lunes a jueves. Hemos alcanzado casi 400 horas en vivo de enero a mayo de 2020. Con la ayuda de Dios, seguiremos sumando. Nunca pensé después acercarme a la iglesia, pensaba que era estudiar nomás. Lo acompaña de día, de noche, escuchando. La radio Nuevo Tiempo para mí es todo. En televisión seguimos acompañando las iglesias más lejanas y recónditas. En la ruta del Evangelio, en conjunto con Adra Chile, con motoqueros adventistas y otras agrupaciones amigas, seguiremos grabando y avanzando en este difícil año para la gloria y la honra de Dios. Super Lupa, otro hito, sigue a paso firme acompañando a las niñas y los niños en Chile y en el continente. Con nueva temporada, pese a la pandemia mundial, seguimos con secciones renovadas y acordes a la situación actual. Colaboramos en la campaña infantil de la Unión Chilena en julio y también presente en la Semana Educativa de la Educación Adventista con temas como los superalimentos y los tipos de suelos del planeta. Seguimos grabando y emitiendo lecciones de la Biblia en la UNACH, Tiempo de Paz, con más de 200 episodios y produciendo saldo extra para una nueva temporada con 48 capítulos. Cada año nuestra meta es seguir sumando en cobertura de la Iglesia. En este periodo hemos cubierto 82 actividades de la Iglesia en Chile, emitidos en 50 noticieros de la red. Chile se mueve a pesar de las circunstancias y el mundo lo sabe a través de Nuevo Tiempo. Hemos innovado con nuevos desafíos, con amigas siempre conectadas, programa web exclusivo para redes sociales con enorme acogida de la audiencia en Internet, acompañando la crisis sanitaria con temas de interés público. Nuevo Tiempo también llega a nuevas plataformas de video. En la plataforma Yogma de México, con programación cristiana y contenido valórico disponible a nivel mundial, de fácil uso escaneando código QR. Seguimos con los desafíos en la televisión digital. Ahora sumamos la capital del Biobío, Concepción. Se trata del 21.1, .2 y .3, alcanzando a más de 200.000 habitantes. Agradecemos al Señor que cada día somos más. Cerca de 50.000 seguidores en Facebook, con 400.000 personas alcanzadas. 10,5 millones de reproducciones en YouTube con contenido musical, meditaciones y programas radiales, entre otros. 33.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 me gusta por semana. Seguimos creciendo para servir mejor a Dios y a la Iglesia, y de esta manera cumplir con el mandato de Jesús de llegar con el Evangelio de salvación hasta lo último de la tierra. Unidos en la misión, todos juntos en pos del retorno de Jesús. Hola niños, muy feliz sábado. El día de hoy vamos a estudiar sobre la importancia que tiene Jesús para enseñarnos, para dirigirnos y para guiarnos para entender de mejor manera el carácter de nuestro Padre Celestial. Para eso
vamos a estudiar la Biblia en San Juan, capítulo 14, versículo 9. Me van a tener que perdonar, pero voy a necesitar mis lentes para leer esto. ¡Oh! Hay un problema muy grande. Mis lentes están sucios. Tengo que limpiarlos porque la verdad es que tomo mi Biblia y no leo nada. Denme un segundo. Los voy a ir limpiando lentamente para ver si es que puedo revisar esta historia con ustedes. ¿Saben? Esta historia es muy importante porque, así como mis lentes, que ahora están limpios, nos va a ayudar a entender mejor el carácter de Jesús. Dice así, San Juan 14, 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Saben, niños? Cuando Jesús vino, al igual que ocurre hoy, las personas tenían un conocimiento muy nublado de Dios. Es casi como pasaba con mis lentes. Veíamos un reflejo sucio sobre el verdadero carácter de Dios. Nos habíamos olvidado de su cercanía, de su amor, de su cariño y su preocupación. Y la verdad es que incluso los doctores de la ley, quienes estaban llamados a recordarle al pueblo el carácter y el amor de Dios, también lo habían olvidado y se habían alejado de lo que era su primer amor. Realmente ellos se habían llenado de leyes y mandamientos de hombres que hacían que seguir a Dios fuera tremendamente difícil. Y Jesús vino a hacer exactamente lo que hice yo frente a ustedes. Jesús vino a limpiar nuestros lentes. Jesús nos enseñó que para mirar al Padre a través de los lentes debían estar limpios, no sucios como lo habían dejado los maestros de la ley. Y Jesús nos enseñó que nuestro Padre vino y se acercó en forma proactiva hacia nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Fue gracias a su gracia que nosotros ahora podemos llamarnos hijos de Dios. El verdadero aprendizaje, niños, es que nosotros también, no importa nuestra edad, estamos llamados a ser un fiel reflejo de Jesús. La gente que veía a Jesús podía conocer al Padre y podían, en forma muy sencilla, reconocer sus bondades. Seamos como Jesús, seamos cariñosos, amantes, fieles, leales y sobre todo busquemos en oración siempre a nuestro Padre Celestial para poder reflejarlo y así lograr que otros conozcan a Dios a través de nuestro testimonio. Les deseo un muy feliz sábado y que por sobre todo podamos ser un fiel reflejo de Jesús. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy quiero hablarte acerca de una sonrisa que contagia, así que a sonreír. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Se afirma que la risa es un remedio infalible. El saber reírse sanamente es un tónico que ayuda a vivir. Es la expresión feliz del sentimiento positivo. Quien no sabe reír carece del sentido del humor y de la buena comunicación. Se esconde detrás de la solemnidad de las almas pequeñas o inmaduras. La risa y la sonrisa son cualidades de los espíritus superiores. Abraham Lincoln, por ejemplo, hizo del humorismo su baluarte durante los difíciles días de la Guerra Civil Norteamericana. En septiembre de 1862, convocó con urgencia a su gabinete para una sesión especial. Y cuando llegaron todos sus miembros,
Lincoln les leyó el capítulo entero de un libro más bien cómico, que nada tenía que ver con la índole de aquella reunión. Y al término de la lectura se echó a reír abiertamente frente a la extrañeza y la molestia de sus ministros allí presentes. Entonces Lincoln le dijo: ¿por qué no se ríen ustedes? Yo me moriría de tensión nerviosa si en medio de esta guerra no supiera reírme también. Y ustedes necesitan de esta medicina tanto como yo. Es que, amigo, amiga, el espíritu alegre, con la risa que le acompaña, es un importante factor de salud. Combate la tensión emocional, mejora la digestión, elimina las úlceras del estómago y tonifica todo el organismo. Con razón el sabio Salomón escribió: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El cristiano debe ser alegre, sabe ser alegre y sabe por qué. Y su gozo es permanente y profundo porque no se apoya en una carcajada o en alguna broma ingeniosa, sino en la dependencia de Dios. Alguien escribió este poema anónimo. Sígueme, es hermoso. Dice así: el valor de una sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que no la necesite, y nadie tan pobre que no pueda enriquecerse por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes. Si encuentras a alguien que esté demasiado triste o cansado para darte una sonrisa, bríndale una de las tuyas, porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien ya no le queda ninguna que dar. Hermosas palabras. Por eso pregunto, ¿estás de buen humor hoy? ¿Tienes ganas de reír? ¿Estás haciendo lo mejor de tu parte para sonreír y para embellecer tu vida con buenos sentimientos? Quizás te agrade recordar que la sonrisa es una línea curva que endereza muchas cosas. Por eso practicarla es una mejor manera de vivir. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá.
Agradecemos al quinteto Fieles Voces que nos han deleitado con esta hermosa melodía. Este hermoso quinteto nos comparte su música desde Bucaramanga, en Colombia, y deseamos como iglesia que el Señor siga bendiciendo su lindo ministerio musical. Ahora les invito, mis hermanos y amigos, a cantar nuestra doxología a Dios el Padre Celestial para dar inicio al culto divino. Hola, queridos hermanos y amigos, qué alegría el poder estar en el templo de la iglesia para poder abrir la Biblia y a través de sus páginas encontrar un mensaje para este momento y especialmente para este mes, un mes de esperanza. Quiero comunicarles a ustedes y dialogar en este momento mencionando que estamos como iglesia orando por todos nuestros hermanos que en algún momento estuvieron con nosotros, pero a través del tiempo, a través de las dificultades y de las pruebas, probablemente se alejaron no solamente de la iglesia, lo más importante que se alejaron del Señor. Y el Señor ahora, a través de cada uno de ustedes, estamos buscando la forma para que puedan volver al templo. Sabemos que ya se están abriendo los lugares como estos para poder de alguna forma desarrollar lo que es el objetivo que tiene la iglesia. Es poder mostrar el plan de salvación a cada persona que llega hasta este lugar y puedan abrazar al Señor y poder avanzar ahora en este mundo que se está despedazando, pero no solo, sino que con el Señor a través del Espíritu Santo. Es por eso que en este momento yo quiero que abramos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas. Los evangelios tanto de Lucas, Mateo como de Marcos, incluyendo Juan, son historias o parábolas de la vida de Cristo. Pero el Evangelio de Lucas es un mensaje muy actualizado porque Lucas escribió 2 libros, el libro de Hechos y el Evangelio, y era un hombre que vivió en un ambiente tanto judío como gentil o griego. Y es por eso que la visión que tiene él al mostrar la vida de Jesús es a través de conversaciones, a través de entrevistas, a través de recoger lo que el Señor había hecho y luego ponerlo en este Evangelio para personas que nunca vieron a Jesús, más aún para personas probablemente que estaban siendo despreciadas por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese momento, pero que el Señor viene a esta tierra y nos da una nueva oportunidad con claridad, incluyendo la forma como podamos nosotros entregar este Evangelio o la buena nueva. Y es por eso que les voy a invitar para que vayamos al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8. Y aquí nos vamos a ir centrando en una parábola. Es importante entender que las parábolas es una forma literaria para poder entregar verdades espirituales y morales a las personas a través de algo conocido. Era una forma que tenían en el tiempo de Cristo y un poco más atrás para poder entregar lecciones espirituales profundas y que a través del tiempo fueran las personas recordando qué es lo que el Señor o la parábola quería mostrar, más aún, enseñar.
El capítulo 8 comienza mencionando en el Evangelio de Lucas algo interesante. En mi Biblia hay un subtítulo que dice mujeres que sirven a Jesús. En la época de Jesús se acostumbraba que muchos maestros eran servidos por mujeres, pero no siempre aparecen que les siguen también en los lugares donde ellos andaban enseñando. Pero aquí en esta oportunidad hay algo interesante que dice la Biblia, y yo voy a leer específicamente el versículo 1 en adelante, y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Aquí el Señor recorrió no solamente las ciudades de Israel, sino que algunas otras ciudades, y Él iba haciendo dos cosas. Si ustedes se fijan, la Biblia menciona dos cosas que hacía el Señor, que iba predicando y anunciando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿el predicar no es lo mismo entonces que anunciar el evangelio? Aquí probablemente ya lo está diciendo la Biblia, que no es lo mismo predicar. Yo puedo predicar de cualquier, diríamos, disciplina, cualquier materia, y puedo mencionar muchas cosas, pero anunciar el evangelio del reino, ya nos enfocamos en un objetivo específico, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, la Biblia lo dice, no es el tiempo ahora para poder comentarlo, sino que simplemente mencionar que el evangelio es la nueva de salvación, la buena nueva que el Señor nos da a nosotros como sus hijos. Ahora, mire lo que sigue mencionando el texto bíblico. Dice que no solamente estas mujeres seguían a Jesús, sino que también sus 12 discípulos. Verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, aquí menciona el nombre de ella, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Habían personas importantísimas que seguían al Señor. Luego sigue mencionando también a otras mujeres que ellas iban con Jesús. ¿Para qué cosa? Para poder ayudar en algunas necesidades. Y el capítulo 8 y el verso 4, aquí comienza la parábola. Y mire lo que dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Si usted va analizando los evangelios con respecto a esta parábola, se va a encontrar que los otros evangelios van entregando algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo el libro de Mateo, al hablar de esta parábola, comienza a mencionar algunas cosas como que Jesús, estando en su casa, había venido a su casa a descansar por todo lo que él hacía con sus discípulos, pero la multitud no lo dejaba, lo seguía al Señor. ¿Por qué? Porque quería escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios, quería escuchar el evangelio, quería escuchar las buenas nuevas. Y mi querido hermano y amigo, ¿qué persona cuando siente que todo está destruido a su alrededor, o cuando siente que todo no va bien, cuando siente que su vida, su salud, su parte económica, lo que ocurre en su ciudad no va bien, qué persona no necesita que se les hable de esperanza? Es por eso que Jesús, conociendo el contexto, conociendo la miseria del ser humano, Él, ¿qué es lo que está haciendo? Él está, de alguna forma, ayudando y supliendo esas necesidades. Y es por eso que una autora cristiana llamada Elena de White, ella menciona que el método de Cristo será el que siempre nos va a dar resultado. ¿Y cuál era ese método? Se acercaba a las personas como quien deseaba hacerle el bien. Suplía sus necesidades, y una vez que esas personas estaban satisfechas por algo cotidiano que ellos carecían, entonces el Señor ahora le hablaba de esas verdades espirituales y esas personas seguían al Maestro. Y ahora el Señor comienza a hablar acerca del Evangelio, recuerda que le está predicando acerca del Evangelio del reino de Dios, y para que las personas de las ciudades cercanas al pueblo de Israel, y también, ¿por qué no decirlo?, los israelitas, lo hace a través de parábola. Y Él
Jesús comienza a pensar de qué forma les voy a hablar a estas personas para que logren entender el mensaje de salvación. Aquí solamente Lucas está hablando de esta parábola, y recuerde que probablemente esta parábola está inserta dentro de una predicación de más tiempo, y comienza él mencionando lo siguiente. Verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Cuando Jesús está hablando que el sembrador sale a sembrar su semilla, para las personas que lo estaban escuchando le era conocido, porque en esa región se acostumbraba a sembrar el trigo, la cebada y algún otro producto, así que caminando por los senderos podían verse a esta gente que se iba a ¿qué cosa? A sembrar la buena semilla. Y aquí la Biblia, el Señor les comienza a hablar de algo conocido, que es una parábola, de algo conocido, para poder introducirlos en algo más profundo, espiritual, que no solamente le va a servir para un par de días, un par de semanas, sino que será un estilo de vida que el Señor quiere que ellos puedan asumir en el concepto de parábola. Y aquí sigue mencionando el versículo 5, que el sembrador al salir a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó, y aquí comienza él a mencionar dónde va cayendo la semilla. Hoy día, para los que probablemente no conocen el campo, el poder entender, por ejemplo, cómo se siembran las cosas en el campo. Nosotros solamente vamos al supermercado y sacamos el tomate, sacamos, qué sé yo, la fruta, las verduras, y no sabemos de dónde viene. Hoy día hay muchos niños pequeños que si usted le consulta o le pregunta de dónde sale el tomate, de dónde sale, diríamos, las papas, la legumbre, probablemente no van a saber, porque ellos van al supermercado y lo sacan y está todo listo. Pero en esa época la gente estaba tan metida en sus quehaceres campestres que era fácil entender lo que Jesús le estaba mencionando. El sembrador salió a sembrar la semilla, correcto. Y la semilla, los evangelios después la van, diríamos, explicando, van dando el significado. La semilla tiene que ver con el evangelio. El evangelio significa la buena nueva. ¡Qué buena nueva! El Señor nos ama y nos ha pagado la deuda. El Señor nos ama tanto que nos ha pagado esa deuda que el pecado reclama nuestra vida. La paga del pecado es la muerte, pero el Señor dio su vida para que tú y yo podamos tener esa deuda cancelada y ahora podamos estar bajo la gracia, bajo ese regalo y poder entender que Jesús no solamente nos regala la salvación, sino que como tenemos una tendencia para hacer lo malo, el Señor nos dejó un consolador, nos dejó un ayudador, que es el Espíritu Santo, para poder controlar nuestra vida, esa tendencia que tenemos a hacer lo malo, y poner en nosotros el Espíritu del Señor que nos va a ayudar a desarrollar una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es la que se comunica con el cielo. Por eso, mi querido amigo y hermano, cuando tú tienes esa comunión con el Señor, cuando tú tienes esa relación con tu Dios, entonces tú te transformas en una persona que hace todas las cosas como todos los demás, pero tienes algo especial. Y eso algo especial que tienes es la comunión que tú tienes con el Señor, es esa parte espiritual que te hace de alguna forma hacer que las otras áreas de tu vida, el área mental, el área física, pueda estar en armonía para que la parte social, donde te relacionas con las demás personas, sea algo adecuado. Aquí él está diciendo, es cierto, el sembrador salió a entregar la semilla, salió a entregar el evangelio, la buena nueva. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú le has predicado o les has entregado el evangelio a las personas? Y tú dices, bueno, le he hablado a una amiga, le he hablado a una persona mucho tiempo y pareciera que no hay fruto. Probablemente la semilla está cayendo en un corazón, en un lugar donde el terreno no es el apropiado. Y aquí el Señor lo va diciendo. La primera, mira lo que dice, la primera dice que cayó ¿dónde? Dice así, cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo
se la comieron. Cuando tú les hablas a alguien, cuando tú le predicas a alguien y cuando tú le muestras a alguien el Evangelio, tal vez muchas veces las personas escuchan porque cayó en el camino. Y el camino, déjame decirte lo siguiente, tiene objetivos. El camino probablemente es un lugar donde se transita. Y hay muchas personas que su vida está encauzada o tienen objetivos que son totalmente distintos. Yo me he encontrado con muchas personas que su objetivo en la vida no es ni siquiera ver la vida espiritual, es solamente tener bienes materiales. Otras personas probablemente su objetivo en la vida no es tener una vinculación con Dios, en una comunión con Él, sino tal vez es terminar un estudio. Y con esto no estoy diciendo que el tener, diríamos, recursos y el tener estudio y el tener otras cosas no es importante. Es importante. Y es por eso que el Evangelio también nos dice que debemos buscar primeramente ¿quién? Las cosas espirituales, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor va a ir poniendo en lugar donde deben estar. ¿Por qué a veces no nos va bien en las cosas? Porque probablemente con buena intención, queriendo hacer las cosas bien, teniendo hijos o teniendo un trabajo, queriendo hacer las cosas de la mejor manera, dejamos de lado al Señor. Déjame mencionarte lo siguiente. Cuando comenzó la pandemia, el mes de marzo, abril, cuando junio estuvo en su mayor apogeo, a través de redes sociales, teníamos muchas personas conectadas, unidas, escuchando la palabra del Señor, porque pareciera que en ese momento necesitábamos esperanza, necesitábamos alguna salida, porque no se veía nada. Pero a través del tiempo, pareciera que esta enfermedad o esta epidemia la fuimos socializando. Y ya es común entre nosotros. Y pareciera que ya como que vamos despegando y vamos saliendo de esta situación. Ya no necesitamos al Señor. Y hoy día, lamentablemente, hay personas que de alguna forma, en esa necesidad, en esa situación que no tenían cómo poder salir de ella, o inclusive algunos han perdido familiares a través de esta enfermedad, se acercaron al Señor. El tiempo comenzó a pasar. Y pareciera que ahora nosotros queremos seguir avanzando en la vida, buscando alguna alternativa para poder seguir creciendo, y dejamos al Señor de lado. Pisoteamos la palabra del Señor. Y aquí dice que la primera semilla cayó en el camino. Las aves te la comieron, fue pisoteada y no creció. Pero agrega algo más. Otra dice, cayó sobre piedras. Cayó sobre piedras, la segunda, diríamos, semilla, cayó sobre piedras. Y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas la palabra de Dios y te sientes emocionado porque estás encontrando una verdad que te está dando una luz, pero si tú no sigues regando, si tú no sigues teniendo comunión con el Señor, ese corazón duro como piedra que a veces tenemos nosotros, producto de las vivencias que hemos tenido, producto de las situaciones que hemos vivido a través del tiempo, y nos ponemos así bien duro. El amor como que comienza a desaparecer, la caridad, la bondad, la humildad, todo eso desaparece porque tengo que ser duro, y entre más duro sea, entonces puedo lograr más en la vida. Entonces cuando llega la semilla del Evangelio a tu vida y comienza a hacer que podría haber una planta que salga de algo bueno, pero como hay tantas piedras y no permites que el Señor te ayude, la ahogan. Y esa semilla queda ahora sin ningún resultado. Mira lo que sigue mencionando la Biblia. Menciona lo siguiente, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella lo ahogaron. La tercera semilla cae sobre espino. Ya
comienza a surgir la planta buena y espinos. Yo te pregunto, ¿cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu ambiente familiar? ¿Cómo es tu ambiente de trabajo? ¿Y por qué no decirlo? ¿Cómo es tu ambiente inclusive en la iglesia? A veces es necesario, y el Señor dijo de esta forma, era necesario que el trigo y la cizaña estuvieran juntos. Pero a veces cuando esas personas que probablemente están junto contigo, en donde sea, en la universidad, en el liceo, en tu vecindario, tu comunidad, no sé, esa gente que está, tú te encuentras que hay muchas personas que no tienen un buen espíritu. Tienen malos espíritus que mantienen a la persona amargada, criticona, personas que buscan solamente engañar y poder sacar provecho. Y muchas veces ese ambiente, cuando tú no estás permitiendo que el sembrador, que después te va a ayudar a cultivar esa semilla, esté contigo, que es el Señor y el Espíritu Santo, ese ambiente te va a ahogar. Y no va a permitir que esa semilla del Evangelio, de las buenas actitudes, que esa semilla del Evangelio, esa semilla que te va a conducir el Espíritu del Señor, y el Espíritu tiene fe, mansedumbre, templanza, amor, no crezca. Y finalmente la planta muera. Pero mire, hay un cuarto elemento, mis queridos hermanos y amigos, que dice la Biblia. Dice lo siguiente: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100%. Mira, déjame mencionarte lo siguiente. No hay duda que un lugar, para que sea un buen terreno, antes hay que hacer un trabajo. Y tú me puedes preguntar, ¿pero cómo podemos hacer ese trabajo? Y el Señor lo responde en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Él dejó a alguien. El Señor está hablando con sus discípulos y le está diciendo que se tiene que ir. Y el Señor constantemente estuvo ayudando a quienes, a los discípulos, para que ellos pudiesen ir en el buen camino. Estuvo cultivando su vida, estuvo puliendo su forma de ser. ¿Recuerdas tú cuando Pedro estaba en el patio ese jueves en la noche, cuando tomaron detenido a Jesús? Y las personas que vieron a Pedro, especialmente una mujer, le dice: tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, se dan cuenta todo que tú estuviste con ¿quién? Con ese hombre llamado Jesús, porque ahora tú lo estás imitando. Déjame mencionarte lo siguiente, mi amigo y hermano. El Señor Jesús quiere de alguna forma hacer que tu vida, mi vida, sea así como la que Él tuvo. Y Él entregó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sí, el que te va a limpiar ese terreno de tu corazón y de tu mente, para poder insertar ahora en ese corazón y en esa mente esos principios que solo el Espíritu maneja, porque es parte de su esencia. Y cuando tú le permites que el Espíritu Santo sea quien dirija tu vida, entonces tú te vas transformando en una persona que tiene un buen terreno, y la semilla del Evangelio comienza a dar fruto. Y no un par de frutos, sino que dice 100 por 1. Qué maravilloso, mi querido amigo y hermano. Qué maravilloso es darnos cuenta que el Evangelio, cuando llega a tu vida, a mi vida, previo a que el Señor te va limpiando, te va ayudando a través del Espíritu Santo, comienza a dar frutos. Si tú recuerdas, en el mes de octubre hablamos con respecto al Espíritu Santo. Ahora seguimos hablando con respecto al Espíritu Santo, pero ahora estamos hablando de cómo el Evangelio, cómo la buena nueva puede hacer que en tu corazón pueda ser cultivado de tal forma que dé fruto. Pero para eso tienes que permitir que
tu corazón sea un buen terreno. ¿Recuerda el primer terreno cuál era? El camino. Y tú puedes tener caminos extraordinarios, pavimentados, asfaltados, con otro tipo de material que sean extraordinarios, pero ese terreno no sirve para cultivar. ¿Cuál es tu corazón? ¿Será que ese terreno que tú tienes hoy día es un terreno que sirve para camino, para que los demás puedan caminar de lo más cómodo posible? Pero tú no permites que la semilla nazca en el corazón, en tu corazón, ese evangelio. O puede ser el segundo terreno. ¿Recuerda el segundo terreno? Estaba lleno de piedra. Ese terreno que de alguna forma está impidiendo que cualquier semilla que caiga pueda germinarse porque no tiene tierra, no tiene cómo sostenerse. El tercer pareciera que era un buen terreno, porque se juntó la semilla del Evangelio con otro tipo de semilla y ambos comenzaron a crecer. Mira, nosotros los seres humanos por naturaleza tenemos cosas que salen de nosotros por nuestra tendencia pecaminosa. La ira, la envidia, el egoísmo y cosas semejantes que dice Gálatas en el capítulo 5 que van a surgir en forma espontánea y natural de nosotros. Pero cuando tú entonces ahora pones otra semilla, que es la semilla del Evangelio, probablemente también va a comenzar a surgir y va a comenzar a avanzar, pero llega el momento que la otra, como es natural en nosotros, el ser egoísta, el ser narcisista, el tener una cantidad de otros elementos hoy día, entonces ese ahoga a esas pequeñas semillas del Evangelio que han llegado y quieren germinar. Te pregunto, ¿cuántas veces tú has intentado trabajar? Has intentado hablarle a tus amigos que amas, a tu familia que amas del Evangelio. Y pareciera que va dando fruto, como que la persona va teniendo una actitud distinta. Pero déjame que celebren un cumpleaños o que vayan a alguna fiesta y tú te das cuenta que todo lo que probablemente habías ganado aparentemente con la persona se perdió en esos momentos. ¿Por qué? Porque probablemente esa semilla está en un ambiente donde hay otro tipo de planta que no tiene ningún otro objetivo que dañar. Pero finalmente la Biblia habla de esta tierra buena. Mi querido amigo y hermanos, esta tierra buena, el Señor quiere preparar tu corazón. No importa cuál sea hoy día de estas tres primeras terrenos que tú tengas en tu corazón. Deja que el Señor de alguna forma te ayude y pueda preparar ese terreno. Y ese terreno, el Espíritu Santo está dispuesto a limpiarlo, a rozar, cortar todo tipo, sacar las piedras, sacar la maleza, si había camino, sacar el camino y hacer una tierra buena para poder echar esa semilla. Yo mencionaba al comienzo, durante esta semana, durante este mes, estamos orando para que las personas que en algún momento estuvieron con esa semilla del Evangelio y comenzó a crecer y comenzó a dar fruto, de pronto vinieron una cantidad de elementos como los que hemos mencionado y otros más y finalmente ahogaron la planta. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Como iglesia, tú, como parte del reino de Dios, como parte de la iglesia de Dios, estamos intentando ir a esos terrenos donde cayó la semilla, esos hermanos, que en algún momento la semilla comenzó a surgir, pero algo pasó, para traerlos de vuelta. Si tú vas con el Espíritu Santo, el que es experto en preparar el terreno, el que es experto en limpiar nuestra mente, nuestro corazón, y luego poner de vuelta la semilla del Evangelio, ten la seguridad que va a pasar lo que dice aquí en los versículos finales, que el porcentaje de fruto y de ganancia va a ser muy alto. Para esto tú tienes que creer y tienes que tener fe en el Señor.
Y mira, la que cayó en buen terreno, dice la Biblia básicamente que dio fruto a 100 por 1. Esta parábola no hay duda que nos invita a que nosotros podamos permitir que el Señor pueda cultivar el corazón, nuestra mente, pueda mejorar todo lo que está en nosotros para que esta semilla pueda dar el fruto que corresponde. Y para eso tú tienes que tener fe. Y tú dices, pero bueno, yo tengo fe en el Señor. Déjame decirte lo siguiente, que la fe no es algo que tú puedes decir, sí, yo tengo fe ahora, mañana no tengo fe. La Biblia dice que la fe ni siquiera es algo nuestro. La fe la produce el Señor. Y déjame que vayamos a la Biblia. Yo te voy a invitar al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, nos vamos a encontrar con algo que el Señor habla con respecto a la fe. Perdón, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice la Biblia, el versículo, voy a leer del versículo 1, dice así: por tanto nosotros, ¿de quién está hablando el Señor? De ti. Por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dice dos elementos dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado. Mira lo que dice la Biblia. Y yo pregunto, ¿qué es lo que es pecado para ti? No hay duda que tú tienes la definición y tú puedes identificar claramente esto es pecado. Es cuando nosotros hacemos algo que el Señor dice no está bien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es el peso? Hay cosas que probablemente sean peso, pero no son pecado. Pero ese peso en una carrera, que ahora ya no estamos entrenando, ya vamos en la carrera, debemos dejar de lado. Y tú te das cuenta que los atletas, cuando desarrollan una posta, una carrera, van lo más livianamente posible vestidos. Más aún, las zapatillas que corren ellos las hacen con un material tan liviano para que sean casi imperceptibles a su piel, para poder llevar el menos peso posible y avanzar con más rapidez. Te pregunto, ¿tu carrera como cristiano es rápido? ¿El crecimiento en tu vida cristiana es rápida? ¿O tienes peso? No son pecados, pero es peso que no te deja avanzar. Ahí tienes que tener cuidado. Y mira lo que dice ahora el versículo 2, que es el clave. Puesto los ojos, no en una carrera. Puesto los ojos, no en una familia. Puesto los ojos, no en el trabajo, en el recurso. Puesto los ojos, dice, en Jesús. Y mira lo que sigue añadiendo el apóstol. El autor y consumador de la fe. Aquí está mencionando que quien produce en nosotros que tengamos fe es el Señor, porque es el autor y consumador. Necesitas tú, necesito yo, ¿qué cosa? Necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos haga que la fe sea una realidad en mi vida. Y yo te pregunto, ¿y cómo hago que esa fe crezca? ¿Cómo hago que esa fe se alimente y pueda crecer como una planta? Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, que es el último texto que voy a compartir contigo. Romanos aquí está mencionando algo interesante. Y mira, Romanos está diciendo que la fe, algunos dicen, la fe, ¿qué es lo que es la fe? Bueno, la fe es algo que dice Hebreos que es la certeza de lo que se espera. O sea, tener claridad y seguridad y confiar y tener fe en las promesas del Señor y la convicción de lo que no se ve. En este momento yo estoy seguro que aquí en este templo está lleno de ángeles. Y estoy seguro que el Espíritu Santo está contigo. Entonces, fe es la convicción, es la seguridad de qué cosa, de las promesas que están en la palabra de Dios.
y la certeza de lo que no podemos ver. Y mira, yo te decía Romano dice que fe, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se aumenta la fe? Fe es por el oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si tú quieres aumentar la fe, como dice aquí Romano, tienes que oír, pero no cualquier cosa. Escuchar, leer, no cualquier cosa, sino que leer la palabra de Dios. Mi querido amigo y hermano, es el penúltimo mes de este año. Y tú puedes decir, probablemente este año fue perdido por todo lo que ha ocurrido, pero el Señor te invita para que deje que el Señor cultive tu mente y tu corazón, para que la semilla del Evangelio dé fruto a 1%. Y la tarea que te estamos pidiendo, o que el Señor está pidiendo en esta hora, es que tú puedas ayudar a esas personas que eran parte de la iglesia y que probablemente ese evangelio que llegó a ellos cayó en el camino, cayó probablemente en espino, entre piedra, y no se cultivó. Pero tú sí fuiste cultivando, por eso estás aquí, atento, escuchando. Y el Señor requiere de ti para que durante este mes tú puedas invitar para que la persona vuelva a dejar que el Señor cultive su corazón, su mente, porque el Evangelio todavía está, esa semilla todavía está. Y déjame decirte lo importante de esta semilla. A veces tú siembras papa, trigo y otro tipo de cosas, inclusive los tomates, el almácigo, y hay tiempo para hacerlo. En cambio, esta semilla en cualquier tiempo puede ser sembrado en tu mente y en tu corazón y puede dar fruto de 1 a 100. Yo estoy seguro que en esta hora hay personas que están pensando, Señor, me gustaría hablar con esta y aquella otra persona que no la veo conectada con Dios. Hace meses que no sé de ella. Pídele al Señor que te use para que tú puedas durante este mes hablar con la persona. Y si tú me estás escuchando en esta hora, tú que te alejaste del Señor y tú pareciera que la plantita del Evangelio en tu corazón se va como muriendo, deja que el Señor llegue a tu vida. Dale el control al Señor a tu vida, porque Él va a hacer que eso comience a renacer con fuerza, con poder, y tu vida mejorará. Vamos a orar en esta hora a nuestro Dios y vamos a pedir que esa semilla del Evangelio, de la buena nueva, pueda en mi corazón, en tu corazón, comenzar a ser una planta enorme y que dé frutos para que tú seas feliz, para que los que están a tu alrededor sean felices y para que puedan creer por fe que el Señor pronto vendrá a buscar a sus hijos y estaremos con Él para siempre. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, solo queremos agradecerte porque a través de tu palabra encontramos respuesta a nuestras inquietudes, encontramos respuesta para cómo hacer las cosas, encontramos respuesta para poder sentirnos útil, agradecido, porque tú, Señor, nos has salvado y quiere que la bendición del Evangelio esté con nosotros para poder ayudar a otras personas y para que esos frutos que demos sean de muchas personas que puedan retornar y puedan conocer lo que es la buena nueva. Bendice a mis amigos, bendice a mis hermanos y permite que durante este mes podamos prepararnos para que la última semana de este mes, donde tengamos esa semana a nivel nacional, dándole gracias al Señor, gozándonos con el Señor por las personas que han retornado, han regresado a la casa de Dios para poder nunca más apartarse y poder ser ese grupo que nos levantaremos como una sola antorcha para alumbrar a este mundo que está en tiniebla y anunciar que tú vienes pronto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y todo esto lo pedimos confiado en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
agradecidos de Dios por el mensaje que nos ha transmitido durante este culto. Y estamos seguros que será un refrigerio para nuestras vidas, especialmente en estos momentos de angustia e incertidumbre que estamos viviendo. Queremos motivarlos a que en sus casas continúen estudiando la Biblia y también el espíritu de profecía, a fin de que fortalezcamos nuestra fe y seamos instrumentos poderosos de testimonio para aquellos que no conocen aún el mensaje de salvación. Los dejamos invitados para que hoy asistas a nuestro culto joven a través de la plataforma Zoom a las 18:30 horas, ya que hoy, luego de culminado el mes de la música, el Departamento de Jóvenes retoma sus actividades y ya tiene preparado un interesante y entretenido programa para el día de hoy. Más detalles de nuestras actividades las puedes encontrar al pie de este video y en nuestra plataforma Twitter, Instagram, Facebook y en nuestro sitio web www.iasdn.org. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los invito a que ahora cantemos nuestro himno de despedida y deseamos que el Señor les bendiga en esta nueva semana. Y el próximo sábado, no se olviden, nos encontramos a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración.